Cuenta una leyenda que en tiempos en que el imperio inca era gobernado por Huayna Cápac, pueblos guaraníes atacaron una región muy próxima a la ciudad de Potosí. Cuando la noticia llegó al Cusco, el Inca organizó una expedición para expulsarlos de sus tierras. El enfrentamiento se produjo en la zona de Cantumarca, muy cerca del Cerro Rico. Luego de una sangrienta batalla, los guaraníes fueron derrotados y debieron abandonar la región. Para celebrar la victoria, Huayna Cápac acampó a los pies del cerro conocido con el nombre de Sumac Orco, que significa Cerro Hermoso. Maravillado por su figura imponente, ordenó confeccionar objetos de plata para llevar como trofeo al Cusco. Sin embargo, cuando se disponían a extraer las vetas de plata, se escuchó un fuerte estruendo que hizo estremecer todo el cerro, y se oyó una voz que dijo: «No saquéis la plata de este cerro, porque es para otros dueños». Huayna Cápac hizo caso de la advertencia y retornó al Cusco. Desde aquel momento el Cerro Hermoso cambió su nombre por el de Potosí, que en lengua aymara significa estruendo. Luego de conquistar el imperio inca, los españoles comienzan a organizar el saqueo de sus riquezas. Estamos aquí en un lugar emblemático de la historia de Bolivia, ¿no? Porco fue la primera mina de plata expropiada y apropiada por los españoles en 1538. Gonzalo Pizarro y Hernando Pizarro vienen noticiados a Porco de que había una mina muy rica de plata, ya que toda la platería que encuentran en el Cusco provenía precisamente de la plata de Porco. Al comienzo de la conquista, el proceso de extracción y fundición de la plata es controlado por los indios a través de una técnica llamada guaira, que es el nombre de los hornillos que utilizan para fundir el mineral. Mucha gente solamente nombra un camino, es decir, los europeos trajeron toda la tecnología. Eso no es tan cierto. En el caso de la guaira, aquí hay un intercambio. Son los españoles que aprenden de nuestra gente antigua, de los incas, aprenden a fundir la plata. Y los de Porco eran expertos en fundir. Y ellos son los que enseñan prácticamente a los españoles que vinieron, que no tenían muchos conocimientos de minería. 83 años después de la excursión de Huayna Cápac, ya en tiempos de la conquista española, un pastor indígena llamado Diego Hualpa sale del pueblo de Orco en busca de una llama que se había extraviado. La leyenda es que este Diego Hualpa trabajaba en Porco y estaba andando por estos lares. Una de sus llamitas se le subió al cerro, él la persiguió, se hizo de noche, prendió una fogata y al día siguiente se encuentra con hebras de plata. Tal vez no se fundieron por la fogata, lo que pasa es que encontró el afloramiento, ¿ya? Y él calladamente empezó a trabajar eso. Y llevaba la plata que encontraba aquí en el cerro, llevaba a Porco a fundir. En eso tiene un compadre, un amigo, y el amigo también quería explotar. Como este había descubierto 3, 4 vetas, le dice a su amigo que trabaje otra veta, pero esa veta era dura de trabajar, posiblemente la veta del estaño, mientras que él se reserva la mejor veta. Entonces se pelean y dan parte a su capitán español. Los españoles se enteran de que aquí había plata, vienen como locos, suben al cerro y hacen la posesión. Al descubrir el Cerro Rico, los españoles establecen los primeros asentamientos. Las casas se construyen sin ninguna planificación. Son edificaciones muy precarias que se levantan con el fin de alojar a los españoles en forma temporaria hasta sacar toda la plata del cerro. Pero sus riquezas estaban lejos de agotarse. A pesar de que ellos tenían ordenanzas para la erección de asientos, villas, ciudades, en Potosí prácticamente se olvidaron de hacer cumplir esa norma que ellos tenían. Como el descubrimiento o redescubrimiento del cerro fue casual, la ciudad empezó como asiento minero, no tiene acta de fundación, menos de villa y menos de ciudad.
Un año después de instalarse el primer asentamiento, el emperador Carlos V, en señal de gratitud a su riqueza, otorga a Potosí el título de Villa Imperial y un escudo que lleva una inscripción. Soy el rico Potosí, del mundo soy el tesoro, soy el rey de los montes y envidia de los reyes. Al principio, cuando se nombra que era asiento de Minas Potosí, apenas habían 68 personas. Y después de un siglo, Potosí era una de las ciudades más grandes del continente. En 1570 llega desde España el virrey Francisco de Toledo, con la misión de perfeccionar la administración de las colonias y maximizar la explotación de sus riquezas. En las minas se comienza a utilizar una nueva técnica, conocida como el azogue. En este nuevo método, la plata molida se mezcla con el mercurio y se deposita por 2 meses en los ingenios. Luego la amalgama es lavada y fundida, obteniéndose plata más pura. Se utiliza el mercurio azogue, que tiene la propiedad de unirse con la plata o el oro. Si la mena tiene estaño, el estaño no se amalgama. Para eso, los españoles introducen una máquina que fue desarrollada en Sajonia, la rueda hidráulica, o sea, con pisones. Eso era lo único mecanizado que había en el ingenio. El resto es trabajo manual. Se instala en la Villa Imperial un gran complejo de molienda y un sistema de represas, ya que los ingenios son movidos por fuerza hidráulica. Se construye un río artificial llamado La Ribera, que divide la ciudad y a su población en 2. A un lado están los españoles y criollos, y al otro lado, los indígenas. El 15 de marzo de 1626, un domingo, una de las lagunas, San Ildefonso, se rompe el dique y ocasiona una gran riada en Potosí que causa la muerte de 2.000 a 4.000 personas. Se pierde todo el azogue en un día de todo lo que se estaba produciendo. Arsanz, el cronista de Potosí, indica que todos los ingenios fueron destruidos. Toda la ingeniería desarrollada por los españoles para extraer las riquezas del Cerro Rico depende de un perverso sistema de trabajos forzados, conocido como la mita. Era una institución de trabajo forzoso y rotativo que tenía sus orígenes en el estado inca. El virrey Toledo la adapta al mundo colonial para que la maquinaria de extracción y fundición de la plata nunca se detenga. Cada año tenían que llegar aquí 14.000 personas, más o menos. Pero multiplicaremos a los mitayos por su familia, y hacían 5 o 6 miembros de la familia, porque venía la abuela, el tío, todos. Mita quiere decir turno. Entonces, los 14.500 que llegaban a Potosí se distribuían en 3 grupos de 3.500 o de 4.500. Esto era variable. Mientras España llena sus arcas de plata, los indios tienen que soportar todo el peso de la extracción minera. Los túneles son cada vez más hondos. Los mitayos tienen que acceder a ellos por medios de correas de cuero, sin cascos, con apenas una vela como única luz. Empieza a surgir el problema de enfermedades como la silicosis, la tuberculosis, la neumoconiosis, todas originadas por el polvo traficante. Si este cerro, la mayoría del mineral de caja que se llama, es cuarzo, el cuarzo es un tremendo destruidor de los pulmones del organismo. Los indios que no van a la mina son destinados a los ingenios, donde se produce el amalgamiento con el mercurio. Su suerte es aún peor. La otra enfermedad que surge por el uso del mercurio es el hidrargirismo, es el envenenamiento con gases de mercurio. ¿Cuáles eran esos síntomas? La gente empezaba a perder la dentadura. La gente empezaba a tener llagas en la boca, temblores. Y a esa gente se les llamaba los azogados, o sea, los que se habían tragado el mercurio. A comienzos del siglo XVII, Potosí tiene 36 iglesias, otras tantas casas de juego y 14 escuelas de baile. Los teatros y salones para las fiestas
lucen finos tapices, cortinajes, blasones y obras de orfebrería. Los balcones de las casas son decorados con damascos coloridos y láminas de oro y plata. Se jugaba mucho, se tomaba mucho, las fiestas abundaban. Cuando mueren los reyes, Carlos V, Fernando II y más, en Potosí se hacen fiestas increíbles. Las calles se pavimentan con trozos, con plata. La clase dominante está compuesta principalmente por los azogueros, que son los dueños de las minas e ingenios. Gracias a sus enormes riquezas, estas familias logran mantener el control político y económico de la ciudad. No dudan siquiera en sobornar al propio rey de España para mantener sus privilegios. Potosí se transforma en una de las ciudades más caras del mundo. Una urbe que solo produce dinero y necesita cada vez más alimentos, muebles, ropa, transporte, creando un intenso comercio con todas las regiones vecinas. Potosí se convierte en el centro económico de toda Sudamérica. Para fines del siglo XVIII, la nueva dinastía reinante en España, los Borbones, impulsa una serie de reformas con el objetivo de reorganizar administrativamente las colonias y maximizar la extracción de sus riquezas. Llega un nuevo rey a España, relamiéndose por la riqueza que va a encontrar, porque no está heredando ni más ni menos que el imperio más importante del mundo, y de repente se encuentra que las arcas de ese imperio están vacías. Tenemos que pensar principalmente en las reformas borbónicas como reformas en todos los planos, tendientes a centralizar el poder del rey sobre sus colonias. La reforma más importante es la creación del Virreinato del Río de la Plata. El puerto de Buenos Aires se transforma en la nueva metrópoli de la que dependen las provincias del Alto Perú y uno de sus principales tesoros, la Villa Imperial de Potosí. Otra reforma importante es la implementación del sistema de reparto, por el cual las comunidades indígenas están obligadas a adquirir sus productos en los repartos, a cargo de los corregidores a precios inverosímiles, condenándolas a un eterno endeudamiento. Lo que le van a otorgar los Borbones al corregidor es el poder de monopolizar el abastecimiento de producción a esas comunidades. Eso se va a conocer como el reparto. El corregidor les va a vender los productos a los indígenas. ¿Y esto qué va a generar? Endeudamientos. Todas estas medidas provocan violentos levantamientos de las comunidades indígenas, que se prolongan a lo largo de varios años. La rebelión más importante es liderada por Tupac Amaru. No solamente participan indígenas y mestizos, sino que también participan criollos, y no necesariamente los criollos más pobres. Ahora, la corona, justamente asustada de un levantamiento que demuestra una capacidad de organización importante y de alcance territorial importante también, lleva a que la corona tenga que empezar a negociar con los sectores que más le servían, las élites criollas y los criollos. Y justamente este primer levantamiento empieza a debilitarse justamente por estas traiciones, estas fracturas que se empiezan a dar dentro del mismo movimiento que había nacido muy heterogéneo. La represión de los españoles es terrible. Los líderes indios son ejecutados, su gente aterrorizada. Sus propiedades son saqueadas y confiscadas. Tupac Amaru, Micaela Bastidas, Tupac Katari y Bartolina Sisa mueren de la misma forma y de la peor forma. Bartolina Sisa desnuda, golpeada, violada, rapada y después descuartizada, tirada por 4 caballos. Todos mueren de la misma forma, de la peor forma, ellos y otros líderes.